no tenemos datos ni referencias directas en escritos o documentos. Así pues, haciendo nuestras propias conjeturas, teniendo en cuenta fechas y acontecimientos acaecidos y sí reflejados, una teoría bastante acertada en cuanto al origen sería la de la fabricación de la torre en primera instancia, no como parte de la iglesia. La construcción de esta iría más orientada a modo de atalaya defensiva o de vigilancia, muy posiblemente dependiente al castillo de Valdecorneja, fechado en el siglo XII, ya que por aquel entonces Gredos albergaba aún a los musulmanes en retirada y eran continuadas las escaramuzas en la zona entre moros y cristianos. Cabría la posibilidad que en torno a esta llegaran los primeros pobladores, dando comienzo a lo que posteriormente sería Bohollo. Quizá este no fue el primer asentamiento en la zona, pero sí del que empiezan a encontrarse menciones y datos. A partir de ahí, entre el 1100 y el 1200, se construiría la primera iglesia que tuvo Bohollo, muy posiblemente a los pies de la torre, donde ahora mismo figura la nave de la actual iglesia. Esto, sin una excavación arqueológica, es difícil determinar fielmente, pero los indicios nos hacen pensar que pudiera haber sido esa su ubicación. Viendo las evidencias que presenta la actual iglesia, podemos determinar con muy pocas dudas la existencia del templo anterior y una torre exenta que luego es incorporada a este. La cabecera y el pórtico, con columnas de granito y banco corrido, que se construyen más tarde, otorgan un aire de monumentalidad al modesto conjunto que componía los elementos anteriores. La teoría más aceptada es que tras la construcción de la torre y posteriormente la primera iglesia, en 1574 se inician las obras de construcción de la cabecera que duraron hasta 1588, fecha a partir de la cual se procedería a unir la torre con la cabecera a través de la nave central actual y donde se aprovecharon los materiales de la primera iglesia para su elaboración y que entendemos dio fin antes del 1614, ya que en esa fecha se documenta la adquisición de 2 campanas grandes y una esquila con un coste de 2.352 maravedíes. La iglesia es una obra sobria, honesta, sin adornos ni lujo, con escasa ornamentación tanto en el interior como en el exterior. Tan solo cabe destacar una cornisa de típicas bolas góticas en la torre almenada. Bien pudiera ser esto, como sugiere Alfonso, por influencia escurialense o herreriana, pero es descripción que encaja bien con el carácter de los habitantes de estas tierras. Y, aunque no pueda incorporarse estrictamente al conjunto eclesial, el pilón y la fuente, con columna rematada en picudo bolo granítico que se encuentra junto al pórtico, también contribuye a otorgarle su peculiar carácter y compone una de las imágenes más representativas del templo en su exterior. Este tipo de fuente es fiel a la tradición en la zona, que cuenta con ejemplos como la de Navalperal de Tormes, Navacepedilla de Corneja o la más elaborada de Piedrahíta, llegando a nuestros días en la más reciente y algo desmesurada de la Carrera. Tampoco es un hecho aislado en la zona que se decidiese incorporar la torre al templo, pasando a ser de uso exclusivamente eclesiástico, abandonado casi por completo su uso civil originario, cuando, dependiendo de la autoridad de la villa, se utilizaban para alertas de diverso tipo o convocatorias vecinales. Cabe señalar que la comunicación sonora con el resto de las torres del entorno componía una red de señales acústicas mediante el cual podían enviarse mensajes a larga distancia de manera muy eficaz. Otra prueba de la unión de la torre a la cabecera a través de la nave central es precisamente su desalineamiento. Al ser la torre una construcción no religiosa en su principio, se construyó con una orientación en base a un interés defensivo o de vigilancia. Sin embargo, la cabecera lo hizo cumpliendo con la orientación este-oeste preceptivo para los templos cristianos, y la nave fue la encargada de unir ambas construcciones. Es por ello que en una vista cenital se observan perfectamente los 3 ejes distintos. La sacristía y la casa rectoral, incorporadas a uno de los muros, desmerecen considerablemente del resto de la obra.
La cabecera está construida tanto interior como exteriormente de sillar granítico, bien labrado, sentado en mortero de cal, que presenta algunas diferencias con el sillar del cuerpo de la nave, también de buena labra, pero de diferente tamaño y coloración. La describe Alfonso Hernández Martín como elevada, robusta y poligonal de traza gótica, y relata que, según testimonios documentales, es obra de Juan Gutiérrez, maestro cantero y vecino de la localidad de Ávila, que fue oficial del famoso escultor y arquitecto Lucas Giraldo. Conviene mencionar que fue también Juan Gutiérrez quien a mediados del siglo XVI construye la sacristía y antesacristía de la iglesia del Barco de Ávila e interviene en la reforma de la iglesia de la Horcajada, obras de innegable calidad artística y arquitectónica. No termina, no obstante, Juan Gutiérrez el encargo. Debido a su fallecimiento o al agotamiento de los fondos, lo hace Miguel Sánchez y Diego Martín de Bandadas, en 1588. De este último se conocen también trabajos en iglesias de la zona, como las del Vadillo de la Sierra o Villatoro, y numerosas intervenciones en la ciudad de Ávila. La crisis del 16 afectó muy especialmente a estos territorios, y esa fue probablemente la causa de que tanto la iglesia de la Horcajada como la de Bohollo, pertenecientes al señorío de este nombre, independientes entonces del de Valdecorneja, presentan en el muro oeste de sus cabeceras una serie de adarajas que quedan al aire al renunciar al recrecimiento de los muros del cuerpo del templo hasta la altura proyectada inicialmente. Teniendo en cuenta que la elevación del cuerpo de la iglesia ya es notable, es muy probable que el proyecto contemplase en principio la sustitución de la cubierta de madera por otra de bóvedas, como se hizo en otras iglesias de la zona en épocas anteriores que hubiesen requerido el proyectado recrecimiento. Destaca en la cabecera la bella bóveda vaída, denominada también de vela, de pañuelo, de pechinas o bizantina. La bóveda vaída es de procedencia italiana, introducida en España por Andrés de Vandelvira a mediados del siglo XVI. Fue muy empleada luego en el barroco. Cabe destacar que esta misma solución se observa en la iglesia de la Horcajada, lo que refuerza la certeza de la partición de los mismos maestros canteros en ambas iglesias. Remata la bóveda la clave de color más claro, a modo de rosetón, de la que cuelga una lámpara de cobre que, a decir de Alfonso, estuvo en origen alimentada con aceite. Entre la cabecera y el cuerpo de la nave se observan 4 mechinales a 2 alturas, practicados en las columnas que dividen los dos espacios, que pudieron servir como anclaje de vigas que soportarían quizá una estructura de madera para diferenciarlos, quizá con algunos cortinajes, y puede que a la vez sirviesen de tensores para los muros. En el exterior, retomando la descripción de Alfonso Hernández Martín, la encontramos asentada sobre un firme zócalo. Se refuerza en las aristas con 6 simétricos y robustos estribos o contrafuertes de forma prismática que soportan el empuje de la pesada bóveda. Llegan hasta la cornisa, pero presentan un escalonamiento a media altura. La vista frontal desde la plaza no deja ver ningún vano, lo que refuerza la sensación de robustez y austeridad de la fábrica. En la parte superior de los laterales sí existen 2 grandes ventanas con vidrieras, en arco de medio punto y ligeramente abocinadas, que bastan para dotar la luminosidad suficiente al templo, merced a la buena difusión de la luz a través de la bóveda. Se ven complementadas por las 2 existentes en la nave sobre el pórtico, que son rectangulares y de menor tamaño, y una sobre el presbiterio de posterior factura. En el muro contrario, los vanos, si los hubo, están cegados por la sacristía y la casa rectoral. El pórtico, o atrio, como ya dijimos, otorga a la entrada de la iglesia una cierta monumentalidad, ennobleciendo ese espacio. Soporta la cubierta de madera renovada en 1992, merced a 6 columnas de orden toscano, de buena talla, con basa y capitel. Se asientan estas sobre unas losas que conforman una ménsula o banco corrido que circunda todo el pórtico, tanto en el exterior como en el interior, y que contrastan por su rusticidad con la taza esmerada de las columnas. Bajo las losas, en el exterior, se observa un zócalo de mampuesto
reforzado con sillares bajo algunas de las columnas, más alto en las proximidades de la fuente y que va desapareciendo conforme se salva el desnivel del suelo hacia la plaza. Los laterales del pórtico también son de mampuesto. La utilidad de ese espacio era múltiple. En principio serviría de lugar de confraternización de los vecinos. No obstante, la documentación en las actas de las visitas pastorales aconseja tener sumo cuidado para evitar el uso profano del pórtico, puesto que al parecer existió la costumbre por parte de los ganaderos de dar sal al ganado mayor y menor sobre las ménsulas, razón por la cual el obispado emite una orden en 1756 estableciendo multa de 4 ducados a favor de la fábrica del templo a quienes practicasen tales usos, y ordena la construcción de una reja para impedirlo, reja que no se conserva. No sabemos cuándo o por qué desapareció, pero el pórtico volvió a estar libre en algún momento hasta 1985, donde se vuelve a instalar la actual verja. También hay noticia de que en algunos atrios o pórticos de las iglesias se celebran las reuniones del concejo de la villa. Sabido es también que estos espacios se utilizaban a menudo para otras prácticas profanas, como los juegos de azar. Quizá por eso suelen ser también los lugares más sacralizados del templo. En el nuestro encontramos 5 cruces, 3 grabadas y una esgrafiada en las jambas de la entrada al templo y otra en la columna de la derecha de la entrada al pórtico, cerca del capitel, en la parte interior. La cruz de la columna es latina y parece grabada sobre una línea vertical existente con anterioridad, que se prolonga un poco más abajo del remate del pie. Y se observan también unos puntos que no coinciden exactamente con las dimensiones de la cruz actual. Ello hace pensar en una medida de mercado que posteriormente se transforma en cruz. A derecha e izquierda de las jambas, a media altura, se han tallado con esmero una cruz resarcelada y una bizantina. No debemos buscar, creemos, a pesar de la coincidencia, referencias a cultos templarios u orientales que aquí nunca existieron. Se trataría más bien de una imitación estilística que indicaría una cierta cultura teológica. Su utilidad práctica sería la de evitar la entrada de malas influencias en el templo a través del umbral así conjurado. Las 2 restantes son cruces de Calvario. Una, como ya se ha dicho, esgrafiada tan toscamente que desmerece del resto de las manifestaciones. La otra, de trazo profundo, está rematada en la cabecera y los brazos del crucero y hunde el pie en el montículo del Calvario. Estas cruces se popularizaron mucho a partir del siglo XIV. Cuando aparecen en las iglesias, a menudo se les asocia con la orden franciscana y aunque el soporte en que se encuentran no encaja bien con la época a la que parecen corresponder, lo cierto es que las manifestaciones están ahí y que plantean un enigma que sería interesante intentar resolver. Al interior del templo se accede desde el pórtico, franqueando un cancel elevado sobre la reja a través de una puerta en arco de medio punto bien dovelada, descendiendo algunos peldaños. La única nave central es elevada, amplia y luminosa. Sorprende observar que, en contraste con el exterior de buen sillar labrado, los muros interiores son de mampuesto. Si bien es cierto que la obra interior, aunque ofrece un aspecto más rústico por las características del aparejo, no es por ello menos esmerada. La cual piedra se fue a buscar legua y media de allá, en aquellas sierras, reza el libro de fábrica. Citando de nuevo a Alfonso Hernández Martín, los parámetros de la nave muestran la mampostería de que están formados, libres de revocos y enlucidos. Desde los primeros tiempos de la edificación estuvieron cubiertos y enlucidos con cal. En las cuentas de los libros de fábrica se reflejan frecuentemente los carros de arena y las fanegas de cal que se traían para su reconstrucción, limpieza o reparación. La techumbre es muy sencilla, de madera a 2 aguas. Fue renovada totalmente en 1992 y reparada nuevamente a finales del 2020 debido a que el nido de la cigüeña situado sobre la torre se desplomó sobre esta, causando importantes daños.
El pavimento está configurado por losas de enterramiento numeradas. Cada enterramiento consta de 3 losas con una hendidura en la central para su remoción. Es circunstancia común en las iglesias de la zona que algunas lápidas fuesen propiedad de las familias y otras propiedad de la iglesia. En los actos de culto, cada familia se colocaba en el lugar de enterramiento de sus ancestros, realizando ofrendas funerarias con velas sobre tablas, a la vez que se rezaba un responso. Los enterramientos en el interior de la iglesia se realizaron hasta 1835. Hay que suponer la existencia de un pavimentado anterior del que apenas se han conservado 2 lápidas con inscripción, una de Jerónimo de Grajal y otra de Juan del Barco. Se da la coincidencia que un Juan del Barco, hijo del Barco de Ávila y que fue tripulante en el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias, falleciendo allí en 1493. Al presbiterio se accede por una escalera de 7 peldaños que se cierra con una balaustrada de bronce bruñido, obra de Cristóbal de las Heras, maestro broncista de Ávila. Arriba se encuentra la mesa del altar, dorada a la romana. Todo ello obra de finales del siglo XVIII. El retablo es de estilo barroco churrigueresco. Está instalado sobre un zócalo de piedra y ocupa toda la parte frontal del ábside. Toda la estructura se articula en base a una profusión de columnas salomónicas de diferentes tamaños. Es obra de Juan Solís, vecino de Ávila, y está realizado entre 1695 y 1698. En el tabernáculo se hallan 4 cuadros sobre lienzo con imágenes de San José con el Niño, San Isidro Labrador, la Transverberación de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. El cuerpo principal alberga las imágenes de Nuestra Señora de la Asunción, flanqueada a ambos lados por imágenes de San Pedro y San Pablo. El tabernáculo, de 2 cuerpos, alberga el sagrario, tallado con imagen del Cordero de Dios, y está rematado por una cúpula con balaustrada y espejos en el interior. En el ático, que cierra el semicírculo, 3 pequeñas hornacinas, con una representación de la Santísima Trinidad en la central y 2 efigies, la Fortaleza y la Justicia, en las laterales. Remata el conjunto un pequeño Sansón. La advocación de la iglesia pertenece a Nuestra Señora de la Asunción, que ocupa la capilla mayor del retablo desde el siglo XVII. Anteriormente el patronazgo lo ejercía Nuestra Señora de la Natividad. Sin embargo, no es a la imagen del retablo a quien se dirige principalmente el fervor de los fieles. Existe otra talla de la Asunción que sale en las procesiones y se utiliza también para otras advocaciones y misterios. Nos dice Alfonso que es una imagen vestida muy bella, cincelada con gran primor y de un valor artístico muy estimable. Se recibió en la iglesia de Bohollo en 1719 de manos de Fray Pedro de la Concepción, guardián del convento de San Francisco del Barco de Ávila. Hubo de ser restaurada en 1920. Está situada en una capilla junto a la balaustrada que cierra el presbiterio. Frente a este altar se encuentra el de San Antonio de Padua, con un cuadro de San Francisco Javier y una talla esmerada de San Antonio que Alfonso califica como la de la Asunción, de gran calidad artística. El púlpito es de madera policromada y data de mediados del siglo XVII y no tiene un especial valor artístico. El tornavoz, en cambio, sí merece atención. Fue construido por Manuel Márquez, vecino de Salamanca, y maestro de arquitectura y talla en 1781. En palabras de Alfonso, está elaborado sobre una base octogonal. Diversos festones y florones dorados configuran un conjunto cónico de 2 cuerpos escalonados, rematado el primero con 8 estatuillas de ángeles niños simétricamente situados y coronado el segundo cuerpo con un ángel de alas desplegadas. Incrustados en los muros, en el centro de la nave, se encuentran 2 altares de piedra dedicados a Nuestra Señora del Rosario y a Jesús Nazareno. Ya aparecen en las primeras anotaciones del siglo XVII, por lo que sabemos que datan de los primeros tiempos de la actual iglesia. No tenemos datos del origen y procedencia de las imágenes. A principios del XVIII se recubrieron los 2 altares con madera policromada, contratados con Dionisio Navales, vecino de la Horcajada. Los retablos, finalmente,
desaparecen en una reforma de 1967. Al entrar en la iglesia, lo primero que encuentra a la vista de frente es una antigua portada adaptada ahora a modo de altar y retablo que da cobijo a un Cristo crucificado y al busto de otro. El Cristo crucificado, muerto ya, está fijo sobre el paramento. Presenta el cuerpo arqueado hacia el lado derecho, sobre el que descansa también la cabeza, labrado anatómicamente con máximo verismo. El busto, un dolorido ecceomo recién flagelado, con magolladuras y heridas, ensangrentado y coronado de espinas, descansa sobre el altar en una urna acristalada enmarcada por un hermoso rameado dorado. Ambas efigies de extraordinaria expresividad ofrecen una estampa bien realista de los misterios representados, quedando bien recalcados los efectos dolorosos de la pasión. La imagen de Jesús Nazareno, adquirida por la Cofradía de la Veracruz en 1774, fue cincelada por Antonio Hernández, escultor de Salamanca, que tiene una producción importante en la zona. La horcajada, por ejemplo, tiene 8 tallas suyas. Es una imagen procesional para la Semana Santa. Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada completan la imaginería de la iglesia. El baptisterio se encuentra en el interior de la torre. Su emplazamiento en el lugar actual data de 1803. Hay que suponer, por tanto, que existió un baptisterio anterior en algún lugar de la iglesia que no se ha podido determinar. Para ello se utiliza el espacio que comunicaba la nave con el exterior a través de la torre con una puerta a poniente que, aunque hoy cerrada, puede apreciarse claramente. El espacio se configura con una bóveda de cañón que anteriormente estuvo cerrada con puertas de rejilla de madera. Para dar luz a este espacio, se abrió un óculo ovalado en el muro que cierra la antigua puerta. En uno de los muros se encuentra una inscripción incompleta. El hecho de que se encuentre en piezas reutilizadas incrustadas en los muros de la bóveda indica sin lugar a dudas que corresponde a una obra anterior. Su estudio determina que es muy probable que corresponda a un periodo entre los siglos XV y XVI, la misma época en que se construyó la cabecera. Si es así, la información documental nos permite completar el significado de la inscripción, al menos en lo referente al nombre del mayordomo, que no aparece a continuación del texto: acabóse facer siendo mayor, puesto que sabemos que en aquellos tiempos era mayordomo de la iglesia Juan García del Corral, vecino de Bohollo. Aparece también una firma de cantero. Elevado sobre este espacio se encuentra la tribuna o coro, totalmente de madera, apoyada sobre una robusta viga de nogal entre los dos muros. Data de la primera mitad del siglo XVII. Es obra de los carpinteros Diego Gómez, de Malpartida y Tomás de González. No fue la primera tribuna que tuvo la iglesia, puesto que en 1628 el visitador apostólico de la diócesis ordenaba que se derribe la tribuna y se haga una escalera para la torre, y por la parte de fuera de la iglesia se cierren todos los agujeros para que las aves no hagan nidos. Aquí también podemos encontrar el antiguo órgano, hoy en desuso, muy deteriorados por años de total y absoluto descuido y abandono. Apenas se conserva el armazón exterior y el teclado. Este data de 1880 y no fue el primero. Los libros de fábrica datan la compra de uno anterior en 1779. Todo hace suponer que, como ya se ha dicho, se contaba con una torre exenta de carácter defensivo y de vigilancia, y que muy probablemente contaría con una puerta de dimensiones más reducidas que la que posteriormente se construye para dar acceso a la iglesia. Por eso se hace necesaria la reconstrucción de la bóveda de cañón que sustenta la edificación, y por lo que creemos poder afirmar sin lugar a dudas que la torre es muy anterior a la cabecera y a lo que hoy es la nave. La torre, robusta pero esbelta, se alza a los pies del conjunto destacando sobre el resto. En su construcción predomina el sillarejo, algo irregular en los costados, manteniendo en esquinas y arcadas un bien labrado sillar.
Se remata con una bien elaborada cornisa de bolas y pináculos piramidales, emulando almenas, algunos de los cuales ostentan también un remate esférico. Desde sus amplios ventanales abovedados de medio punto se contempla un amplio paisaje hacia los 4 puntos cardinales. Se aprecian aún en ellos los 4 mechinales en que encajaban las asas del yugo de las antiguas campanas, más pequeñas que las actuales, y que conformarían aparentemente 2 campanas a 2 alturas. En un determinado momento se cierran con sillar y algún elemento reutilizado los vanos en su zona baja, casi en 1/3 de su altura, y perdiendo por consiguiente una de las campanas, quedando hueco solo para la superior. Por la similitud de la esmerada obra, seguramente en el mismo momento en que se cierra la puerta de entrada al templo. En una de las bóvedas del campanario se instaló hacia 1900 el reloj, fruto de un acuerdo entre el párroco y el ayuntamiento. A él pertenecen el campanil metálico y la campana que se asientan en lo más alto de la torre. También se instala al exterior en la fachada de poniente, en un tímpano triangular, la esfera horaria, mutilando en parte la cornisa y el contrapeso que cuelga de la ventana que aloja la maquinaria. Lo instaló Moisés Díez, maestro relojero de Palencia, y costó la suma de 3000 pesetas.